Las ganancias que ven en sus pantallas son el resultado de horas, incluso años de investigación, tratando de descifrar el secreto para tener un blog exitoso monetizado con Google AdSense. ¿Pero qué creen? La fórmula milagrosa para pasar de 0 a $1000 mensuales no existe. Sin embargo, lo que sí existen son muchos caminos y estrategias que pueden ayudarte a conseguir ese mismo resultado. Hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia. Les voy a mostrar cómo conseguí mis primeros $1000 con Blogger y AdSense y las estrategias que he utilizado para lograrlo. Si eres nuevo en el canal y no sabes cómo se gana dinero con Blogger y AdSense, te lo explico rápidamente. Blogger es una plataforma de Google que te permite crear un blog de forma totalmente gratis. No tienes que pagar nada para alojar tu blog allí, por lo que puedes empezar desde cero sin invertir ni un solo centavo de dólar. Por su parte, Google AdSense es otra plataforma de Google que se encarga de colocar anuncios publicitarios dentro de tu blog, siempre y cuando tu blog cumpla con ciertos requisitos. Una vez que logras monetizar tu blog con Google AdSense, comenzarás a ganar dinero cada vez que las personas visiten tu blog y les aparezcan los anuncios. Por lo tanto, mientras más visitas recibas, más dinero ganarás. Así de simple. Por ejemplo, este blog que le vendí a una maestra está monetizado con Google AdSense y actualmente recibe en promedio 50.000 visitas mensuales. Un blog de este estilo está generando entre 20 y 30 dólares al mes. Sí, la verdad es muy poco dinero, pero se los muestro porque no quiero que tengan la idea equivocada de que pueden ganar $1000 fácilmente solo con monetizar un blog con Google AdSense y dejarlo por allí tirado. Recuerden este blog porque más adelante les hablaré sobre él. En mi caso, ganar los primeros $1000 me tomó bastante tiempo, para ser exacto 1 año y 3 meses, porque no estaba siguiendo ninguna estrategia. Las visitas que recibía las conseguías publicando el enlace de mi blog en grupos de Facebook y enviándolo a conocidos o amigos. Para que tengan una idea, mi primer blog lo moneticé en julio del 2018 y llegué a ganar mis primeros $1000 en septiembre del 2019. Es decir, en promedio estaba ganando alrededor de 65 dólares mensuales. Y como pueden ver, a partir de este mes, eso cambió. Las ganancias mensuales aumentaron. Ahora empecé a ganar entre 200 y 250 dólares al mes. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente aquí? Bueno, que empecé a aplicar por primera vez estrategias para conseguir más tráfico. La primera estrategia que apliqué fue crear más blog. Sí, así de simple. Ya tenía un blog que generaba 65 dólares al mes, así que pensé, si creo 2 más de ese estilo, mis ganancias deberían multiplicarse, ¿cierto? Eso es matemática simple. Así que puse manos a la obra. Creé 2 blogs más y los moneticé. Pero me encontré con el primer obstáculo. Los blogs que creaba para ese entonces no recibían visitas por sí solos. Y si quería que alguien los visitara, tenía que pasarles el enlace o publicar el enlace en grupos de Facebook. De lo contrario, no ganaría ni un centavo de dólar. Fue entonces cuando se me encendió el foco. Como ya tenía algo de dinero ahorrado de lo que había cobrado de mi primer blog, decidí pagarle a 2 personas para que se encargaran de publicar los blogs en grupos de Facebook, con el objetivo de atraer más visitas. Básicamente, ellos iban a hacer el trabajo que durante mucho tiempo yo estaba haciendo solo. Hasta allí, pues, todo bien. El resultado de tomar esta decisión fue que pasé de ganar $1000 cada 15 meses a ganar $1000 cada 4 meses. Pero claro, de allí tenía que descontar el pago de las personas que conseguían el tráfico de Facebook para el blog. Así que en realidad estaba ganando mensualmente unos $150 limpios de polvo y paja. Y como ahora había delegado mi trabajo a otras personas, tenía más tiempo libre, el cual usé para investigar cómo podía conseguir más tráfico en mis blogs. Y me di cuenta de que podía llevar esta misma estrategia al siguiente nivel. Pero esta vez, consiguiendo tráfico desde YouTube. Pero no se asusten, la idea no era crear canales de YouTube y empezar a subir videos. Por lo menos no al principio. Eso sería realmente complicado. La estrategia consistiría en crear blogs y monetizarlos. Ey, Abraham, pero eso no fue exactamente lo que hiciste al principio. Pues sí, pero esta vez los blogs que crearía tendrían temáticas diferentes a las que venía haciendo. Me di cuenta de que en YouTube existían muchos canales pequeños que consiguen miles de visitas diarias, pero no las pueden monetizar de ninguna forma porque no cumplen con los requisitos para hacerlos. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, les ofrecí a ellos la oportunidad de tener un blog totalmente gratis,
monetizado con Google AdSense, a cambio de quedarme con el 30% de lo que generaran. Obviamente, el blog iba a estar monetizado con mi cuenta de AdSense, así que yo sería el que me encargaría de pagarles el 70% correspondiente. De esa forma me aseguraba de no salir estafado. Así que puse manos a la obra y comencé a contactar a muchos de estos pequeños youtubers. Para aquel entonces, una de las temáticas que más visitas recibía, sorprendentemente, era Free Fire, un videojuego que hasta el día de hoy sigue generando muchas visitas. Realmente no me explico por qué la gente lo juega tanto. Cuando por fin 2 personas aceptaron mi oferta, comencé a crear los blogs con dicha temática. Y el resultado fue, digamos que no tan impresionante. Había pasado de ganar $250 al mes, que era lo que estaba generando con los primeros 3 blogs, a generar unos $300 a $350 mensuales. No lo vi como un aumento considerable porque recuerden que tenía que pagar el 70% de lo que generaban los nuevos blogs. Así que en realidad solo estaba ganando unos $200. Pero ojo, no me estoy quejando. La verdad es que estaba conforme. Con ese dinero ya podía vivir tranquilo acá en Venezuela. Así que quedé tranquilo y no creé más blogs ni apliqué nuevas estrategias durante mucho tiempo. Ahora, si se están preguntando si esta estrategia de enviar tráfico de redes sociales a blogs monetizados con Google AdSense todavía funciona, la respuesta es sí. Pero debo ser totalmente honesto con ustedes. Actualmente aplicar esta estrategia tiene un riesgo. El riesgo de que limiten tu cuenta de Google AdSense. Como Google AdSense no detecta exactamente de dónde es que proviene el tráfico, puede considerarlo como tráfico no válido. Si esto llega a pasarle a su cuenta, les van a limitar la cantidad de anuncios que se muestran en su blog hasta que logren averiguar de dónde proviene todo el tráfico. Y créanme, esto ya me ha pasado antes y durante el tiempo que estuve limitado no generé ni un solo centavo de dólar. Pero no se asusten, afortunadamente logré disminuir el riesgo de que limitaran mi cuenta aplicando otra estrategia que aprendí. La estrategia consiste en optimizar el blog para los motores de búsqueda. Cuando me di cuenta de que Google AdSense podría incluso cerrar mi cuenta si seguía enviando tráfico de redes sociales, me puse a investigar y descubrí que la mejor forma de prevenirlo es recibiendo visitas orgánicas. Es decir, visitas que provengan directamente de los resultados de búsqueda de Google. Para lograr esto tenía que optimizar todos mis blogs, que en ese entonces eran 5, y lograr que aparecieran en los resultados de búsqueda. En pocas palabras, tuve que aprender a hacer SEO. Para mi sorpresa, optimizar mis blogs fue muy fácil. Sin embargo, por más que intentaba lograr que algunos de ellos aparecieran en los primeros resultados de búsqueda, no lo conseguía. ¿Cuál era el problema? Resulta que la temática de mis blogs era demasiado competitiva. Había mucha gente tratando de quedarse con los primeros lugares en las búsquedas, por lo que posicionarse allí era casi imposible, y más aún para un novato del SEO como yo. Aún así, no me rendí. Empecé a crear blogs como loco de muchas temáticas diferentes hasta que por fin logré lo que parecía imposible. Logré posicionar mi primer blog en el puesto número 1 de los resultados de búsqueda. Por cierto, ¿recuerdan el blog de educación que les mostré al principio? El que le vendí a una maestra y que generaba entre 20 y 30 dólares al mes. Bueno, cuando ese blog estaba en su prime, no era ni la sombra de lo que es ahora. En Search Console pueden ver que sus visitas eran muy superiores hasta este punto, que fue cuando lo vendí. Y en Google AdSense pueden ver que este blog estaba generando más de $100 mensuales, incluso hubo un mes en que él solito generó casi $1000. Podríamos decir que este blog se había convertido en mi mayor fuente de ingresos. Ok, pero de seguro se estarán preguntando, Abraham, pero ¿qué pasó en este punto? ¿Cómo lograste conseguir casi $1000 en un mes con solo un blog? La verdad, allí coincidieron una serie de eventos. Para ese punto ya había empezado a enviar tráfico de redes sociales a mi blog. Y como ya tenía tráfico orgánico, las posibilidades de que limitaran los anuncios de mi cuenta eran muy bajas. Así que creé una página de Facebook en la que, curiosamente, comencé a conseguir seguidores muy rápido. También uní una gran cantidad de grupos donde las maestras compartían sus preguntas y experiencias y, por supuesto, yo compartía los artículos de mi blog allí. Pero sobre todo, creo que también coincidió con un inicio de clases y por eso las visitas se multiplicaron. Porque si se dan cuenta, no fue solamente que aumentó el tráfico social. En Search Console se ve claramente que las visitas orgánicas también aumentaron. Así que digamos que fue una mezcla de todo lo que le he explicado hasta ahora con un poco de ayuda de la casualidad, supongo. Lo cierto es que este blog terminé por venderlo precisamente a una maestra que se interesó en él
Y como se habrán dado cuenta, al no prestarle la debida atención, su blog terminó por derrumbarse completamente. Ya no tiene ni las visitas que solía tener antes. Esto, amigos, nos deja como reflexión que no hay atajos para lograr tener éxito en un blog. Si queremos pasar de $0 a $1000 mensuales, se requiere de tiempo, esfuerzo, mucho aprendizaje y sobre todo constancia. Y tal vez ahora te preguntes, Abraham, pero si ya habías logrado tener un blog exitoso, entonces, ¿por qué lo vendiste? Pues lo vendí porque ya tengo un nuevo blog. Uno donde he puesto en práctica todo lo que he aprendido hasta el día de hoy. Uno con otra temática. Una temática que superó todas mis expectativas y que al día de hoy me está dando estos resultados. Lo más probable es que este blog también termine por mostrárselos algún día, pero cuando eso suceda ya tendré otro blog mucho mejor y más estrategias que contarles. Chao.